El blindado de una fábrica de autobuses que terminó armado como un tanque. Londres, 1941. En la explanada de Horse Guards se celebra una exhibición de vehículos militares ante altos mandos y miembros del gobierno británico. Entre las máquinas conocidas aparece un automóvil blindado que parece fuera de lugar. Tiene 4 ruedas, pero su volumen recuerda más al de un tanque. Sobre el casco lleva una torreta procedente del Valentine, con un cañón de 40 milímetros. No ha nacido de una especificación detallada del Ministerio de Guerra. Es una iniciativa privada de una empresa famosa por fabricar autobuses y vehículos comerciales. La máquina llama la atención de Winston Churchill. Gran Bretaña necesita vehículos con urgencia y sobre todo necesita blindados de reconocimiento capaces de responder cuando el enemigo decide combatir. El prototipo no es elegante. Es alto, pesado y demasiado grande para muchas de las tareas normalmente asociadas con un automóvil blindado. Pero ofrece algo que escasea en las unidades británicas: protección considerable y un arma comparable a la de un tanque. La empresa responsable se llama Associated Equipment Company, conocida por sus iniciales AEC. Sus ingenieros han partido de componentes relacionados con el tractor de artillería Matador y han construido una máquina sin saber con certeza si el ejército la aceptará. Poco después llega un pedido inicial de alrededor de 120 vehículos. Así comienza la historia del AEC Armored Car, uno de los automóviles blindados más pesados y mejor armados construidos por Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. No sería el más rápido, tampoco el más fácil de ocultar. En caminos estrechos podía convertirse en un problema para su propia tripulación, y sobre terreno blando su peso exigía mucha prudencia. Sin embargo, sus 3 versiones principales llevarían sucesivamente cañones de 40, 57 y 75 milímetros. La última podía proporcionar a una patrulla de reconocimiento una potencia de fuego que, pocos años antes, solo se esperaba de un tanque. Para comprender por qué una fábrica de autobuses decidió crear semejante vehículo, hay que mirar hacia el desierto del norte de África. La misión de un automóvil blindado no era buscar una batalla frontal. Su trabajo consistía en avanzar por delante de la fuerza principal, comprobar caminos, localizar posiciones enemigas, vigilar los flancos y transmitir información por radio. En terreno abierto, una patrulla rápida podía descubrir una columna a decenas de kilómetros y desaparecer antes de ser alcanzada. Pero reconocer no significaba ser invisible. Tarde o temprano, las patrullas se encontraban con los vehículos de exploración del adversario. Muchos blindados británicos disponibles durante las primeras campañas llevaban ametralladoras o armas capaces de enfrentarse a infantería y vehículos sin protección, pero insuficientes contra un enemigo armado con cañones automáticos. Italia desplegaba automóviles como el Autoblinda, dotado de un cañón de 20 milímetros. Un impacto podía atravesar el blindaje ligero de numerosos vehículos de reconocimiento, a una distancia desde la cual una ametralladora británica apenas podía responder. Gran Bretaña sí disponía del Daimler Armored Car, armado con un cañón de 2 libras, pero al comienzo no había suficientes ejemplares para cubrir todas las necesidades. En otras unidades se utilizaron Humber, Marmon Harrington y diferentes modelos con armamento más ligero. Las tripulaciones improvisaron. Algunas instalaron armas capturadas, otras aprendieron a depender de la velocidad, la radio y el humo. Si aparecía un tanque o un automóvil enemigo mejor armado, la decisión sensata era informar y retirarse. Aquello era correcto desde el punto de vista de la doctrina, pero dejaba un vacío peligroso. Una patrulla podía encontrar un obstáculo ligero, una posición de ametralladora o un vehículo enemigo bloqueando la única ruta disponible. En ese momento no bastaba con observar. Hacía falta abrir el camino o, al menos, mantener al adversario a distancia mientras los vehículos más ligeros escapaban. Los ingenieros de AEC vieron ese problema desde la perspectiva de una empresa acostumbrada a construir máquinas grandes, resistentes y pensadas para trabajar durante muchas horas. Su respuesta no fue hacer un explorador más pequeño, fue construir una especie de tanque sobre ruedas. La historia de la compañía había comenzado mucho antes de la guerra.
AEC se constituyó en 1912 a partir de las instalaciones de fabricación de la London General Omnibus Company. Sus productos estaban asociados con los autobuses de la capital, pero también con camiones y vehículos industriales. El famoso Roadmaster aparecería después de la guerra. Durante los años del conflicto, la experiencia útil no procedía de ese modelo futuro, sino de décadas diseñando motores diésel, transmisiones, ejes y chasis capaces de transportar grandes cargas. Cuando comenzó la guerra, la fábrica de Southall modificó por completo sus prioridades. Entre sus productos militares destacó el Matador, un robusto tractor de artillería con tracción en las 4 ruedas. El Matador remolcaba piezas pesadas, transportaba equipos y trabajaba en condiciones que habrían destruido rápidamente un camión civil común. Su silueta de cabina plana no era hermosa, pero los soldados aprendieron a respetar su capacidad para seguir avanzando. AEC también participó en la fabricación de grandes vehículos blindados de mando, apodados Dorchester. Eran centros de comunicaciones móviles. En el desierto, varios cayeron en manos alemanas y algunos fueron utilizados por el cuartel general de Erwin Rommel. El episodio demostró que un chasis comercial bien elegido podía convertirse en una plataforma militar de gran valor. Para el nuevo automóvil blindado, AEC aprovechó componentes y conocimientos relacionados con el Matador, pero no se limitó a colocar planchas de acero sobre un camión. El vehículo recibió un casco especializado, tracción integral y una disposición pensada para combatir. El motor diésel quedó en la parte trasera. La zona central se reservó para la tripulación y la torreta. El resultado conservaba la robustez de la ingeniería comercial, aunque su aspecto ya no tenía nada de autobús. La primera versión, conocida como Mark I, utilizó una torreta del tanque de infantería Valentine. Esta elección ahorraba tiempo de desarrollo y permitía instalar un cañón de 2 libras, equivalente a 40 milímetros, junto con una ametralladora Besa. En 1941, el cañón todavía podía perforar el blindaje de muchos carros ligeros y medios si alcanzaba una zona favorable a una distancia razonable. Sin embargo, el arma tenía una limitación importante. Su munición habitual estaba pensada principalmente para perforar blindaje. La ausencia de un proyectil explosivo realmente eficaz reducía su utilidad contra infantería protegida, edificios y posiciones de campaña. Podía destruir un automóvil blindado, pero no siempre era la mejor herramienta para silenciar una trinchera o una casa convertida en punto fuerte. El Mark I pesaba alrededor de 11 toneladas. Era mucho más pesado que la mayoría de los automóviles blindados británicos de aquel momento. Su motor diésel de 6 cilindros desarrollaba aproximadamente 105 caballos. En carretera podía acercarse a los 58 km por hora y su autonomía rondaba los 400 kilómetros, aunque esas cifras dependían del terreno, la carga y el estado mecánico. La protección variaba según la zona del vehículo. Las partes más expuestas eran considerablemente más gruesas que las de un explorador ligero, mientras que otros sectores debían ahorrar peso. El principio no era convertir al AEC en invulnerable, era darle una oportunidad frente a armas que habrían atravesado fácilmente un Humber o un vehículo similar. El diésel también aportaba una ventaja práctica. Seguía siendo combustible y podía arder, pero era menos volátil que la gasolina. Para una tripulación rodeada de munición, radio, aceite y metal caliente, reducir el riesgo de incendio tenía un valor evidente. Además, AEC conocía bien ese tipo de motores y podía diseñar alrededor de una tecnología ya probada en vehículos pesados. Nada de aquello eliminaba los defectos. El vehículo medía algo más de 5 metros de longitud, cerca de 2 metros con 70 centímetros de anchura y alrededor de 2 metros con 50 centímetros de altura, dependiendo de la versión. En una carretera amplia, esas dimensiones eran aceptables. En una aldea italiana, donde 2 casas dejaban apenas espacio para un carro, podían detener a toda una columna. El peso también castigaba los neumáticos, la dirección y la suspensión. La tracción en las 4 ruedas ayudaba, pero no podía cambiar las leyes de la física. El AEC no flotaba sobre el barro y no atravesaba cualquier campo como un vehículo de orugas. Antes de abandonar una carretera,
el conductor tenía que estudiar el suelo. Una máquina con un arma formidable seguía siendo inútil si quedaba hundida hasta los ejes. La tripulación del Mark I estaba formada por 3 hombres. El conductor ocupaba la parte delantera, mientras el comandante y el tirador trabajaban en la torreta. Como sucedía en muchos vehículos británicos de la época, el comandante debía observar el terreno, localizar amenazas, mantener la comunicación y participar directamente en el funcionamiento del arma. En una patrulla rápida, esa acumulación de tareas podía saturarlo. La experiencia demostró que el concepto tenía valor, pero también que necesitaba una revisión profunda. Así apareció el Mark II. Ya no era simplemente un chasis adaptado con una torreta existente. Recibió un casco rediseñado, una torreta más amplia y una tripulación de 4 hombres. Separar las funciones del comandante, el tirador, el cargador y el conductor mejoraba la velocidad de reacción y permitía mantener una vigilancia más constante. El arma principal pasó a ser el cañón de 6 libras, con un calibre de 57 milímetros. Era una mejora importante frente al cañón de 40 milímetros. Podía enfrentarse a blindados más resistentes y ofrecía una capacidad antitanque respetable, especialmente cuando disparaba contra los laterales de un carro enemigo. El motor también cambió. Las versiones Mark II y Mark III utilizaron un diésel AS más potente, de aproximadamente 158 caballos. La masa había aumentado hasta superar las 12 toneladas, de modo que la potencia adicional no lo convirtió en un vehículo deportivo. Lo que hizo fue impedir que el crecimiento del blindaje y del armamento destruyera por completo su movilidad. La torreta del Mark II ofrecía más espacio que la del Valentine utilizada inicialmente, aunque nadie habría descrito su interior como cómodo. 4 hombres, la recámara del cañón, los proyectiles, la radio y el equipo personal ocupaban cada rincón disponible. En marcha, la tripulación soportaba el ruido del motor, las vibraciones del chasis y el olor de combustible y lubricantes. En combate, la torre se llenaba de humo y del golpe seco de los casquillos. Después llegó el Mark III, la versión que llevó la idea hasta su conclusión lógica. El cañón de 57 milímetros fue sustituido por una pieza británica de 75 milímetros. Era un arma relacionada con las instaladas en versiones posteriores de los tanques Cromwell y Churchill. Su gran ventaja no era únicamente la capacidad de perforar blindaje. También podía disparar un proyectil explosivo mucho más útil contra infantería, edificios, cañones y vehículos ligeros. Por fin, una patrulla de automóviles blindados podía encontrarse con una posición enemiga y responder con una carga explosiva considerable. El AS Mark III no se convirtió por ello en un tanque medio. Seguía teniendo ruedas, una protección desigual y limitaciones fuera de carretera, pero podía acompañar a vehículos más ligeros y proporcionarles una potencia de fuego que antes requería pedir ayuda a tanques o artillería. Entre todas las versiones se fabricaron 629 ejemplares. Era una cifra modesta comparada con los miles de Humber o con la producción estadounidense del M8 Greyhound. Sin embargo, el AS no estaba pensado para sustituir a todos los vehículos de reconocimiento. Su función era complementar a los más ligeros. Un regimiento no necesitaba que cada automóvil pesara más de 12 toneladas. Necesitaba algunos capaces de quedarse atrás durante unos segundos, disparar y proteger la retirada de los demás. Los primeros Mark I llegaron al norte de África durante la fase final de la campaña. Allí encontraron el escenario que había inspirado su creación. Las distancias eran enormes, las carreteras escasas y el horizonte podía ocultar una amenaza que aparecía en cuestión de minutos. El desierto exigía disciplina mecánica. La arena entraba en los filtros, desgastaba las piezas y se mezclaba con el aceite. Las piedras cortaban los neumáticos. El calor reducía la eficiencia de hombres y motores. Una avería a muchos kilómetros del apoyo podía ser tan peligrosa como el fuego enemigo. El AS no era ideal para las zonas de arena más blanda, pero su autonomía, su motor diésel y su armamento ofrecían ventajas sobre terreno firme. En las unidades de automóviles blindados podía actuar como elemento pesado junto a Daimler, Humber y otros modelos. Los vehículos ligeros buscaban rutas y mantenían contacto.
El AEC aportaba la posibilidad de responder si una patrulla encontraba resistencia. Es importante no exagerar lo que ocurrió. El vehículo no transformó a los regimientos de reconocimiento en unidades de tanques y no salió a cazar carros pesados de forma habitual. La mejor defensa de una patrulla seguía siendo descubrir primero al enemigo y evitar un enfrentamiento desfavorable. Incluso el cañón de 2 libras del Mark I tenía pocas posibilidades contra el frente de los tanques alemanes más modernos. Algunos relatos posteriores atribuyen a patrullas con AEC encuentros espectaculares con carros Tiger. La documentación disponible no permite presentar esas historias como victorias confirmadas del modelo. El valor real del vehículo era menos cinematográfico y mucho más útil: proteger rutas, cubrir movimientos, derrotar vehículos ligeros y dar confianza a tripulaciones que antes dependían casi exclusivamente de la retirada. La campaña de Túnez terminó en mayo de 1943. Para entonces, los aliados habían unido las fuerzas que avanzaban desde Egipto con las desembarcadas en el oeste del norte de África. Los regimientos de reconocimiento entraron en ciudades, vigilaron carreteras y siguieron a un enemigo cada vez más comprimido contra la costa. Después del desierto llegó Italia, un lugar que parecía diseñado para revelar cada defecto del AEC. Las montañas reducían la velocidad. Los puentes podían estar destruidos o no soportar su peso. Las calles de pueblos medievales obligaban a maniobrar con pocos centímetros de margen. Una curva cerrada podía exigir varios movimientos mientras toda la columna esperaba. La altura del vehículo tampoco ayudaba. En el desierto, una silueta alta se veía desde lejos. En Italia, podía aparecer por encima de un muro o quedar expuesta al cruzar una cresta. Las tripulaciones aprendieron a utilizar edificios, árboles y desniveles para ocultar parte del casco. El conductor necesitaba tanta paciencia como fuerza en los brazos. Pero Italia también mostró por qué los soldados aceptaban aquellas molestias. En un camino donde un vehículo ligero podía ser destruido por un cañón oculto, el Mark II ofrecía mejor protección y un arma capaz de responder. Su motor diésel resultaba adecuado para largas jornadas y el chasis soportaba un trato duro. No era cómodo, pero estaba construido con la mentalidad de una empresa que esperaba que sus máquinas trabajaran todos los días. El AEC fue utilizado por unidades británicas y del ejército indio. Fotografadas conservadas por el Museo Nacional del Ejército Británico muestran a soldados del regimiento conocido como Caballería de Skinner con uno de estos vehículos durante la campaña italiana. Es una imagen importante porque recuerda que la guerra británica no fue librada únicamente por unidades procedentes de las islas. Regimientos indios combatieron en terrenos difíciles y utilizaron el mismo equipo pesado en misiones de reconocimiento y apoyo. En septiembre de 1943, las fuerzas aliadas desembarcaron en Salerno. Durante el avance posterior, los automóviles blindados recorrieron caminos secundarios, buscaron pasos y entraron en localidades antes de que llegaran las formaciones más pesadas. A veces el reconocimiento consistía en avanzar con rapidez. Otras veces significaba detenerse durante horas porque un puente había desaparecido o porque una sola casa dominaba toda la carretera. En esas condiciones, el cañón de 57 milímetros del Mark II podía ser más importante que su velocidad máxima. Si la patrulla encontraba una ametralladora, un vehículo blindado ligero o un cañón sin protección completa, el AEC tenía una oportunidad de abrir el paso. Frente a un Panther o un Tiger, la situación era diferente. La decisión correcta seguía siendo informar, ocultarse y pedir apoyo. La campaña del noroeste de Europa dio al Mark III un escenario más cercano a su función ideal. Tras los desembarcos de Normandía, las fuerzas británicas avanzaron por Francia, Bélgica, los Países Bajos y Alemania. Los regimientos de automóviles blindados operaban delante de cuerpos de ejército, buscando puentes, cruces y movimientos enemigos. El terreno de Normandía podía ser engañoso. Los setos altos dividían el paisaje y reducían la visibilidad a pocos metros. Una carretera tranquila podía terminar en una emboscada.
Cuando la campaña salió de los campos cerrados y el avance aceleró hacia Bélgica, los vehículos de ruedas recuperaron su gran ventaja. Podían recorrer largas distancias por carretera sin el desgaste de las orugas. El segundo regimiento de caballería de la Casa Real utilizó AEC junto a automóviles estadounidenses Staghound. Una fotografía oficial tomada en septiembre de 1944 muestra un Mark III encabezando una columna en la carretera hacia Lille-Saint-Hubert. El cañón de 75 milímetros ocupa el centro de la imagen. Detrás avanzan vehículos más ligeros. La fotografía resume el concepto táctico. El AEC no tenía que ser el primero en todas las exploraciones. Su papel era estar suficientemente cerca para intervenir cuando el reconocimiento encontraba algo demasiado fuerte para las armas ligeras. El Staghound ofrecía autonomía y espacio. El Daimler era más compacto y maniobrable. El pesado AEC aportaba el golpe. Durante la operación Market Garden, automóviles AEC del segundo regimiento de caballería de la Casa Real avanzaron por las rutas asignadas al octavo cuerpo. Las carreteras estrechas, los canales y los puentes convertían cada cruce en un punto crítico. Allí un vehículo pesado podía ser una ayuda o un obstáculo. Si encontraba al enemigo, su cañón era valioso. Si quedaba averiado en medio de la calzada, podía bloquear a todos los que venían detrás. La tripulación debía pensar como soldados de reconocimiento y como conductores de transporte pesado. Antes de cruzar un puente, había que calcular su resistencia. Antes de entrar en un pueblo, había que considerar si existía una salida. Antes de abandonar el pavimento, había que observar el barro. La potencia de fuego no compensaba una mala decisión de ruta. En mayo de 1945, una fotografía oficial mostró un AEC de los guardias de dragones del rey pasando junto a soldados alemanes rendidos en Schleswig. Otra imagen registró uno de estos vehículos recibido por civiles en una localidad danesa. El automóvil nacido como iniciativa privada de una fábrica de Southall había llegado hasta el final de la guerra en Europa. Compararlo con otros modelos ayuda a entender tanto sus virtudes como sus límites. El Daimler Armored Car era más pequeño, bajo y ágil. También llevaba un cañón de 40 milímetros y disponía de una transmisión que facilitaba la retirada. Para una misión de reconocimiento puro, el Daimler podía ser la herramienta más adecuada. El Humber era menos sofisticado, pero se fabricó en cantidades muy superiores. Podía equipar muchas unidades y prestar servicio en varios continentes. El AEC nunca tuvo esa escala. Era más caro, pesado y exigente. Su valor estaba en hacer el trabajo que los otros no podían realizar con seguridad. El M8 Greyhound estadounidense seguía otra filosofía. Era rápido, relativamente ligero y se produjo por miles. Su cañón de 37 milímetros era suficiente contra objetivos ligeros, pero no ofrecía la potencia del AEC Mark III. El Greyhound era un explorador eficiente. El AEC se acercaba a un vehículo de apoyo de fuego sobre ruedas. El Puma alemán de 8 ruedas era más veloz y poseía una excelente movilidad por carretera. Su puesto de conducción trasero permitía retirarse sin girar. Sin embargo, se fabricó en cantidades pequeñas. La comparación directa puede ser engañosa porque cada diseño respondía a prioridades diferentes. El Puma buscaba velocidad y movilidad táctica. El AEC aceptaba más peso para llevar protección y armamentos cercanos a los de un tanque. Eso no significa que el AEC fuera superior en todo. Su radio de giro, anchura y peso podían convertirlo en la peor elección para una ruta estrecha. Tampoco podía seguir a los tanques por cualquier terreno. Era una herramienta especializada que funcionaba mejor dentro de una patrulla mixta. Después de la guerra, el ejército británico mantuvo el modelo durante varios años mientras desarrollaba una nueva generación de vehículos. Finalmente fue sustituido por diseños como el Albis Saladin,
Creado desde el principio como un automóvil blindado moderno con cañón de 76 milímetros, mejor movilidad y una arquitectura adaptada a las necesidades de la posguerra. Otros países prolongaron la carrera del AEC. Yugoslavia recibió vehículos durante la guerra y continuó utilizándolos después. El Líbano mantuvo ejemplares durante décadas y llegó a combinar torretas de AEC con cascos de Staghound para conservar una potencia de fuego útil aprovechando material disponible. Algunos de estos vehículos siguieron apareciendo durante los primeros años de la Guerra Civil libanesa. Muy pocos AEC completos han sobrevivido. El Tank Museum de Bovington conserva un Mark II, mientras otro ejemplar se encuentra en la colección de Kubinka. Su rareza no sorprende. Solo se construyeron 629. Muchos trabajaron durante años después de la guerra, y mantener una máquina de más de 12 toneladas exige espacio, piezas y conocimientos especializados. Volvamos a Londres en 1941. Conviene separar la realidad de la leyenda. El AEC fue una iniciativa privada y se mostró durante una exhibición de vehículos en la explanada de Horse Guards, donde causó una impresión favorable. Pero describirlo como una máquina que irrumpió completamente sin permiso transforma una presentación industrial audaz en una escena de película. La historia verdadera no necesita esa exageración. Una compañía dedicada a autobuses y vehículos comerciales observó una necesidad militar que no estaba cubierta. Utilizó su experiencia con motores diésel y chasis pesados. Reunió componentes existentes para ahorrar tiempo. Después rediseñó la máquina, amplió la tripulación y aumentó el armamento hasta instalar un cañón de 75 milímetros. El resultado estuvo lleno de compromisos. Para obtener protección, aceptó peso. Para llevar una gran torreta, aceptó altura. Para conseguir potencia de fuego, sacrificó parte de la agilidad que se esperaba de un automóvil blindado. Ninguna de esas decisiones fue gratuita. Sin embargo, el AEC hizo exactamente aquello para lo que había sido creado. Dio a las unidades de reconocimiento un vehículo capaz de permanecer unos momentos más cuando los demás debían retirarse. En el desierto protegió patrullas y rutas. En Italia llevó un arma antitanque por caminos que castigaban cada componente. En el noroeste de Europa avanzó junto a Staghound y Daimler, proporcionando fuego pesado cuando la exploración encontraba resistencia. No fue un tanque con ruedas perfecto. Tampoco fue un simple autobús cubierto de blindaje. Fue la respuesta de una industria acostumbrada a construir vehículos de trabajo a una guerra que exigía soluciones inmediatas. Quizá esa sea la parte más interesante de su historia. El AEC no nació porque un comité hubiera previsto con exactitud todas las necesidades del frente. Nació porque unos ingenieros observaron una carencia y decidieron demostrar una solución. Después fueron los soldados quienes descubrieron dónde esa solución funcionaba y dónde se convertía en una carga. Al final, el automóvil blindado de la fábrica de autobuses no reemplazó a los exploradores ligeros. Hizo algo más inteligente. Los acompañó y cubrió la debilidad que ninguno de ellos podía eliminar por sí solo. Si te interesan estas historias de vehículos militares poco conocidos, puedes suscribirte al canal. Aquí seguiremos recuperando las máquinas que rara vez ocupan el centro de la historia, aunque estuvieron presentes en algunos de sus caminos más peligrosos.